en un nuevo capítulo de Un Café con B6 Seguros. Y hoy día muy contento porque estamos con la Pilar Pérez, gerente general de Corredores Seguros, líder B6, amiga de la casa, es de la casa. Así que muy bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Michel. Efectivamente me siento en mi casa, así que feliz de estar acá en esta conversación que la encuentro demasiado buena. Y me encanta que además empecemos ya a invitar a este podcast más mujeres. ¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres en la industria? ¿Mujeres exitosas en la industria? No sé si tan pocas, yo creo que a lo mejor se ven poco. Hay ahora varias organizaciones, esta RedMes, digamos que se están organizando un poco para dar más visibilidad a las mujeres en la industria. En lo particular, siempre he visto un mix importante. Yo creo que efectivamente hay que darle un poquito más de visibilidad a los logros, y creo que es parte de la evolución que ha tenido el último tiempo. El país, en realidad. El país. Puede ser que está en conjunto, básicamente. Pero sí, siempre he tenido mujeres, digamos, talentosas, que he visto en el camino. Una Susan de Ratz, Alenka Jankovic, hay varias más. Joana, que también siempre nos estamos viendo. Y es en el área comercial. También está en fiscalía, hay varias. Bueno, hay Marisol también. Sí. Pero creo que participamos bastante de la industria, ¿no? Creo que es fascinante. Oye, revisemos un poquito tu historia de cómo entonces has llegado a este importante cargo hoy en día. A ver cómo se fue forjando esa personalidad, sí, esa Pilar. ¿Tu infancia cómo fue? ¿Qué recuerdos primarios tenés de tu infancia? O sea, mi infancia... ¿Santiago, regiones? ¿Dónde? Viña, Valparaíso, sí. Santiago es mi ciudad adoptada. Mi infancia me lleva absolutamente a panadería. Nosotros somos de mi familia de inmigrantes españoles, siempre en torno a ese rubro que es muy bonito, muy sacrificado, pero también de mucho aprendizaje. ¿Y esa panadería existe todavía? Existe, nosotros ya no estamos en el rubro, ¿no? Llegaron mis bisabuelos con él, y mi familia básicamente no quiso seguir un poco en eso, dado que tenían todos distintas, digamos, otras prioridades. ¿Por la línea de tu papá, tu mamá? Exacto. Por mi papá, sí. Pero ellos trabajaron juntos, es típico del empresario panadero, que la familia, digamos, trabaja en torno a eso. Mi mamá también lo ayudó a trabajar los dos juntos, y nosotros también ahí... ¿También trabajaban? Totalmente. ¿En qué sector vivía ahí? ¿En Viña o Valparaíso? Nosotros estuvimos en varias partes, desde el centro de Valparaíso, en lugares como la Plaza Sotomayor, cerca de ahí donde está el Cinzano, todo ese sector del plan, como le dicen en Valparaíso. Habían panaderías, también tuvimos en Cerro, en Viña. Finalmente, claro, las generaciones se van desgastando, y no quisieron seguir con eso. Así que, pero aprendimos mucho. Estuvimos aproximadamente unos 30 años con ese negocio, que es lindo pero muy sacrificado. Así que cada uno toma su rumbo. ¿Y cómo es para un niño criarse ahí en el centro patrimonial de Valparaíso? ¿Cómo fue eso? Una linda experiencia, que uno lo va tomando en el camino. Bueno, de partida hay cosas complejas que nadie entiende. Jugar en un cerro es difícil, pero muy desafiante. Es una vida de barrio bastante particular. También, efectivamente, había vida de barrio. ¿En qué cerro viviste? Nosotros veíamos el Cerro Barón, ya. También en Recreo. Ahí tuvimos varios lugares. Mi familia es grande, así que teníamos que estar por hartos lados. ¿Viví con primos por ahí? Nosotros somos 6 hermanos, así que con eso es suficiente. Ya, perfecto. Sí. Harto. Y los primos estaban más en Santiago, por otros lados, pero nos entreteníamos bastante con eso. Era muy, muy dinámico todo. ¿Y tú qué número eres de la Yo soy la 4. La 4. Sí, son 4 hombres y 2 mujeres. 2 mujeres. Sí.
Así que estoy en el medio casi. ¿Y a qué se jugaba en el cerro? ¿Qué te acordáis? Bueno, igual jugábamos como a hacer pan, cosas así como relacionadas. Mira. Hacer negocio. Mi papá siempre los tenía muy desafiados. Teníamos que ayudar, entonces todo eso era recompensado. Y el que no. Así que teníamos que estar en una rutina bien ordenada y de planificación, de estructura, de horarios, de tener plan Z para la producción y todo eso. Y jugábamos un poco a lo mismo, pero también volantines, uno iba a las leñeras y tenía yo un espacio grande, teníamos mascotas, jugábamos a la escondida, eso era muy entretenido. Nos escondíamos ahí en los harineros, así que... y lo bueno es que teníamos siempre el mejor pan todos los días. ¿Y ahí tu papá cumplió un rol más estricto o tu mamá era la más estricta? Mi papá era el más estricto, el de disciplina, pero con mucho cariño. Mi mamá obviamente era el apoyo y todo el cariño y la coordinación que necesitábamos como familia. Ella también era profesora normalista, le encantaban los niños. Ya. Así que yo creo que fue un súper buen Eran team para buenos esos nosotros. profes, eran buenos los profes Total, normalistas. sí. Se extrañan los profes De todo, normalistas. sí. No, son muy, muy buenos. Así que en ese entorno crecimos nosotros muy aclanados, con mucha familia, en torno a la rica comida y al trabajo duro, pero con mucha recompensa, digamos, en lo profesional, en lo laboral, en el corazón también. ¿Y tus abuelos también vivían ahí, en Valparaíso? ¿O Mis no? abuelos se fueron moviendo, Ya. algunos a Santiago también, Ya. la familia. Los emprendimientos también se fueron a Santiago y ahí la familia, digamos, nos movíamos entre esas regiones. Bueno, y también eran bien activos con la federación, con la FECHIPAN, y tratando de hacer de la industria algo un poquito más elaborado, pero no perdiendo también lo lindo que es el oficio, que es el que se está un poquito perdiendo ahora, Sí. pero que había algunas cosas que se han ido recuperando, así que bien por ahí. Bien. Oye, ¿y colegio, escuela? Colegio, mis papás eran bien prácticos, así que éramos muchos. Ellos vivieron un tiempo en Santiago, después se vinieron a hacer cargo de unas panaderías y nos, digamos, del Manquehue pasamos a los padres franceses todos, Ya. que era mixto acá en Valparaíso. Así que fue muy bueno y una infancia feliz en el colegio. Yo era muy matea, me encantaba el colegio. ¿Te iba bien? Me iba súper bien. Sí, me iba bastante bien, me ¿Pero encantaba. estudiabas mucho? No tanto, pero era bien matea. O sea, Ya. yo me acuerdo de dejar mi mochila lista, tener las tareas perfecto. ¿Pero de los 6 hermanos, quién era el más Mateo? Yo, obvio. Sí, todos tenían su talento. Tengo hermanos que son músicos, tengo también otros hermanos que son empresarios. Uno está en turismo en el sur, Mira. otro es imprentero, tiene es empresario ahí. Y bueno, otra Pero hermana también que... todos con la beta como independiente, como emprendedores, Sí, como tu como papá. bien buenos para el negocio, de Sí, verdad. También, bueno, mi hermana, también hicimos un emprendimiento también de pastelería. A nosotros nos encanta el tema panadería. Hicimos algo cuando no teníamos familia Ya. y bien, así que en el fondo tenemos mucha amplitud de disciplinas ahí que cultivamos. O sea, está en el ADN ahí de los Pérez el Total. ser empresario, el Total, ser sí. emprendedor. Sí. Ya, ¿y estuviste el colegio en un solo colegio? Sí, en un solo colegio. En los- Mis en hermanos los- más grandes no, En porque los padres franceses. Exacto. Y estuviste de primero básico a cuarto medio. Hasta el último, sí. Y bueno, también a mí me encantaba hacer deporte, siempre fui muy inquieta y me gusta probar finalmente deportes, pero ¿Qué hacías ahí? ¿Qué te gustaba? hice gimnasia rítmica, artística, ¿Artística? todo eso, pero terminé y el deporte que más me gustaba era atletismo. Mira. Sí, era bastante buena para eso. Fondista, Me defendí, velocista. velocista. Sí. Velocista, En el fondo no es mira. lo mío. No. Hay que ser sincera. Intenté ahora, entre 20 y 30, Pero- ser fondista. Por eso eres corredor. Por eso me salí de eso y soy corredora. No en las pistas, pero sí en otro ámbito. En otro ámbito. Sí.
¿Y pero competías bien. ahí en Valparaíso? ¿Ibas a competencia? Al Estadio Playa Ancha, Playa Ancha. totalmente. Y estaba el Wander y el Loro y todo el tema. Qué Y entretenido. también estaban, bueno, la Escuela Naval era un recinto deportivo, digamos, en que iban todos. Entonces, también era bien interesante esa dinámica. Yo hacía atletismo, corría vallas, así Extraordinario. que era bastante, tengo muy buenos recuerdos de eso. Y mi papá con mi mamá siempre nos incentivaba mucho el tema del deporte, así que eso agradecido, ¿Y alguna medallita por ahí? total. ¿En serio? Sí, También tenemos también eres matea para el deporte. totalmente. Sí, súper matea. Yo de verdad que me gustaba mucho eso y tener logros también distintos en deporte, a veces no, pero siempre buscando como llegar un poco a superarme a mí misma, básicamente. Oye, ¿y amigos del colegio todavía tienes? Tengo algunos amigos, son pocos. Tengo más amigos de la universidad, No. em, pero son bastante buenos y tenemos una relación bien particular. Nosotros a lo mejor podemos estar hablando mucho por teléfono, eso, mensajes. A lo mejor nos vemos menos de lo que quisiéramos, pero siempre estamos presentes y eso. Así que eh, los amigos claramente son los hermanos que uno elige. Así es. Y tengo bastante buenos amigos en ese sentido que nos vamos apoyando en la medida en que va pasando el tiempo. Los apoyos también cambian, así que siempre son necesarios. Y bueno, yo tengo dos grupos ahí de amigos. Yo estudié industrial primero, ¿Ya? después me fui a comercial. No sabía mucho qué estudiar, ¿Y pero tengo buenos amigos estudiaste en también en Viña? los dos. Estudié en Viña, sí. No. Estudié en Viña, en la Adolfo Ibáñez, ahí en Recreo. También viví por ahí, entonces me quedaba perfecto. Y tengo también los mejores recuerdos de mis amigos ahí. Oye, Eh, ¿y recuerdo los padres franceses? ¿Cómo era la educación de los padres franceses? yo creo que a mi papá le encantaba esa educación, era bien estricto en ese momento. Eh, Pero, colegio gigante, no. mixto, eran, no sé, muchas letras por generación. Pero sí creo que ¿Pero era una bien mezcla de. conservadores, religiosos o más Sí, liberales? era una mezcla yo creo que la congregación es muy llevada al tema social. ¿Ya? Y en Valparaíso era como, digamos, una plaza de mucho apoyo. La congregación era el colegio donde había nacido, después se fue extendiendo por el resto de Chile. Es la congregación más antigua de Latinoamérica, los padres No. franceses. Y yo creo que ese espíritu de ayuda se ha ido transmitiendo en el colegio. También había un tema disciplinario, obvio, con tantos, No sé. eran como 40 por curso, me acuerdo, Sí. mixto. De verdad, encuentro que los profesores eran unos secos, o Magos. sea, de verdad, unos cracks, porque había que controlar a toda esa adrenalina que había y ganas Y de hacer hormonas, cosas, hormonas varias. hormonas. Pero bien, creo que me sirvió mucho a mí para interactuar, por ejemplo, también no solamente con las mujeres, con hombres. Creo que ese ecosistema mixto también dio un aporte a mi niñez. ¿Y acción social hacían ahí en Valparaíso? ¿Te Sí, tocó ir a hacer acción social sí, ahí? yo estábamos dentro de un grupo, dentro de la congregación. Nosotros hacíamos apoyo en localidades que eran dentro del paraíso, escuelas, hacíamos cosas digamos, cosas de verano para los niños que tenían dificultades, ¿no es cierto?, en escuelas rurales. También hice apoyo en lo que es preparación para las pruebas universitarias que hacíamos, algunos grupos más seleccionados, había mucho donde apoyar y creo que eso también es un pilar que me quedó muy marcado de mi colegio. ¿Y cómo hoy día eh, esa marca que te dejó los padres franceses de los apostolados, la acción social, cómo la llevas hoy día a tu día a día? Mira, em, va pasando por etapas. Mm, Eh, creo que ese sello va mucho en uno en llevarlo. Cuando uno tiene hijos también son instancias en las que uno también puede aplicar más las cosas y uno lo ve también en las señales. Yo durante mi camino siempre lo trataba de mostrar, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, nosotros hacemos más allá de lo que la empresa a lo mejor nos da para eso,
nosotros hacemos navidades con sentido, Ya. vamos a visitar, hacemos acción social como nosotros, o sea, nosotros mismos nos organizamos, sin mucha, digamos, a lo mejor publicidad ni nada, pero en el fondo es porque queremos darle también un sentido a nuestro trabajo, más allá de la actividad que hacemos como corredores, que es un trabajo bien noble, Sí. pero también queremos darle un sentido también, agrupándonos nosotros voluntariamente, a ayudar a parroquias. Nosotros fuimos hace un par de años a La Pintana, juntamos cosas y se las entregamos ahí a un comedor libre que había con bastante necesidades y esas cosas creo que suman. Qué lindo, súper. No sabía eso, que iban a La Pintana, qué bonito. Oye, ya, entonces, cuarto medio, ¿sabía ahí qué estudiar o Nada, nada? no, ¿Quién te ayudó ahí a tomar la nada. decisión? ¿Con quién O te sea, apoyaste? pasé mucho, era como en el colegio, oye, tú voy a medicina, pero yo soy súper corazón de abuelito, o sea, te juro, lo habría pasado pésimo porque, eh, no sé, después, bueno, me metí a industrial, que era como la carrera, a lo mejor más fancy Pero, que había. ¿por qué industrial? ¿Quién te Me dijeron que dijo? no, en esa época era súper Está, inmadura, o está sea, de como moda. que, oye, es que todos mis compañeros se metieron a Ya, esto. A mí me alcanzaba también, dije, pucha, mejor me estoy démosle. con ellos, ¿no? De repente le veo la mirada y todos me decían que era como un ingeniería comercial 2.0. Yo no sabiendo mucho, tenía 18 años, dije, bueno, probemos. Así que ahí en la Católica del Paraíso hice 3 años. También tengo ahí muy buenas amigas. Pero en el camino me di cuenta, no sé, y esto fue en un taller ¿Qué no te gustó? ¿Qué? en un taller de De química. termodinámica. Me imagino que sí. No, o sea, ahí me mataste. Yo le ponía todo mi empeño, pero en un taller de termodinámica, que era básicamente una bodega llena digamos, no sé, cosas con tubos y experimentos, presión. Era como estar dentro de un barco, digamos, La máquina. en la parte máquina. Y ahí yo dije, no sé si esto es lo mío. Dije, yo necesito más contacto como con personas. Entonces me cambié. Fue yo creo que la conversación más dura que tuve con mi papá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le Porque dijiste? le dije, lo pensé mucho, como un año. Y bueno, era porque también éramos 6, entonces Sí, como que po. cualquier cambio no era menor. Y además yo siempre traté de no dar muchos problemas, en el fondo de dar Mm. soluciones. Y esto era dije yo, esto puede ser terrible, pero finalmente no, mi papá fue muy comprensivo, me dijo, o sea, obvio, no, Te no lo apoyó. pienses 2 veces, si estás tan segura, si lo pensaste un año, te voy a apoyar. Así que No, bien. me cambié, y me cambió la Alfio Áñez, partí de cero, porque en esa época ¿No no voy a convalidaban? convalidar nada, así que ahí me dijo, perfecto, pero esto obviamente tiene un costo, las cosas en la vida tienen costo, así que voy a financiar los 5, digamos, los años, y después tienes que ver cómo lo ¿Y fue hacemos para el resto. un costo para ti? ¿De retroceder 3 años y partir de No, cero? ¿No? creo que no. Creo que fue puro, Porque ya puro tu amigo aprendizaje. estaba en tercero o cuarto y tú estabas empezando. Sí, ¿No lo viste ahí como no, un para costo? nada. O sea, bueno, uno igual piensa que tiene mucha vida por delante. Entonces, creo que estuve siempre segura de que era la decisión adecuada. Y después hablé con más personas, oye, comercial te da una amplitud para ser empresaria, eh, para desarrollarte en muchos ámbitos. Entonces me hizo mucho sentido y cuando ingresé, o sea, fue un cambio. Yo de verdad me sentía muy a gusto con eso. Ya. Me dio sí mucha, la ingeniería más dura, sí me dio una base que también me ha ayudado mucho. Yo igual soy bastante cuadrada en general para mis cosas, entonces como tener el 360, el tema matemático para mí es clave. Yo soy bien como racional en algunas cosas, entonces bien. Y después me dio esta beta un poco más comercial que también me acomoda mucho y me fascina ahora. ¿Y duraste los 5 años o te atrasaste? No, nada, ningún atraso. Tu papá feliz entonces. Feliz. Hay que cumplir las cosas que uno se compromete y es parte de su rutina y su aprendizaje también como valores. Al final uno tiene que terminar lo que se desafía. ¿Y saliste ahí de la Adolfo Ibáñez y te viniste a Santiago a trabajar o trabajaste Sí, primero allá? eh,
yo tenía muy claro que me iba a desarrollar en Santiago trabajando. Así que busqué rápidamente trabajo. Era una época no mucho donde uno pudiese elegir dónde trabajar. Así que partí haciendo cosas, bueno, muy divertidas. Bueno, fui a vivir con una tía en esa época. ¿No? eh, ya, vamos para allá. Y la primera que se iba de la casa, todos estaban como en Viña. ¿Y a dónde te fuiste a vivir ahí? Entonces, no, me fui a vivir con una tía en Vitacura, ¿Ya? que era una tía como mi mamá, Ah, ya. básicamente, la hermana de mi mamá. Y ahí me conseguí un trabajo, primero en Chilectra, ¿Ya? como para empezar a vender planes en la tarjeta o en la estaba cuenta de Chilectra, aire acondicionado, convenios de asistencia, partiendo un poco de eso. ¿Y qué año fue eso ya? Eso fue como el 2003, Ya. 2003, 2002, por ahí. Así que estuve un rato. Después de eso me cambié y dije, Nada con seguro todavía, está ahí nada con nada con seguro. seguro. Seguro fue una casualidad ¿Ya? por una práctica que yo hice con una tía, abuela, que era corredora en Ah, Viña, ¿en de serio? seguro, sí. Mira. Córcega se llamaba ¿Y su emprendimiento. existe todavía, no? Existe con los otros socios, ella Ya, claramente ya no está está. en otro ámbito. Pero ahí también aprendí mucho, un poco el entorno, tuve un pequeño Un acercamiento. barniz de seguros. Claro, que claramente lo único que yo veía era que pasaba en muchas reuniones, con mucha, digamos, camaradería, apoyo y eso. Y dije yo, mira, esto se ve como interesante. Claro, y después me pasaron así unas pólizas, yo no entendía mucho, era como que fome esto, Sí. casi como vender tumba para alguien que tenía 20 años. No era muy fancy, digamos, todos querían estar en retail en esa época. Pero no, hice la práctica bien y entendí algunas cosas. Básicamente un negocio de confianza. Ellos tenían su nicho bien. Después llegué a Santiago tratando de ver cosas, opciones. A lo que salía yo iba. Después de Electra me cambié a un tema de optimización de recorridos en Soprole. Hice un Ya, proyecto, entretenido. nada que ver. O O sea, sea, pasé de una cosa a otra. y para la época innovador, pues. Total. Ahora yo llegué, obviamente, de punta en blanco, vamos a hacer el proyecto y eso. Y el primer día me dijeron, perfecto, Pilar, ahí tienes un cronómetro, A la una calle, tabla, a la calle. camión 5. Sí, Vamos. pues. Así que nos subimos, fue una experiencia súper buena. Aprendí también a conocer Santiago un poco, me sirvió. Y, o sea, yo muy perdida. ¿Y cuál es la pega ahí? Marcarlo los tiempos Vamos con de... los tiempos, las demoras, Qué todo eso. buena, entretenido. También las mermas, que eran importantes porque eran toda la distribución a distribuidores, digamos, minoristas. Me tocó Lampa, todo lo que es Colina, con un par de camioneros que eran muy graciosos. Aprendí mucho también del tema. Y finalmente se logró hacer un proyecto, todo Qué lo que es bueno. cuantificar los tiempos y eso. Y obviamente optimizar después con GPS, pero todo muy En la incipiente. época no había Waze, no había Nada, Google no. Maps, no Map estaba. City, con Con suerte. suerte Map City, sí. Sí, y uno salía todo impreso ya gran cosa con todas las rutas, pero básicamente sin teléfono. Y eso fue. Y después tenía una amiga, ¿no es cierto?, en Viña, que también era parte del colegio. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Estuve, creo que ¿O aproximadamente un año. hiciste el proyecto nomás y Exacto, un saliste? año y eso. Buscando un poco por dónde ver mi beta. Y de repente una amiga mía, Daisy González, que también se desarrolló un rato por ahí, me dijo, oye, Pili, estamos buscando gente porque queremos abrir una corredora, pero en el supermercado. Yo dije, no, yo no sé nada de supermercado, no sé nada de ¿De seguro, seguro? pero tengo todo el ánimo, le dije, para aprender feliz en Santiago y ya, pues te ¿Pero apoyo. eso dónde? ¿Ya es líder ya? ¿O no? En DIS. De IS. Sí, súper, súper antiguo. Y nada, así que llegué. Yo de verdad no sabía nada, o sea, de seguro nada. De hecho, lo encontré, yo le comentaba un poco a mi entorno y me decían, pero ¿Y qué edad Pilar, tenía ahí ya? yo tenía 23, 23. había salido justo un poco después de la universidad. Pero, ¿y
¿pero qué hay a hacer? Seguro no sabes nada. Le dije, pero qué fome, es como vender, no sé, tumba. Así como que, ay, pero qué onda ya. Tumba. Pero le dije, pero en un supermercado de repente puede ser interesante. Ya, bueno. Así que me vine a la entrevista. Me entrevistó Alenka Yankovic, que ¿Ya? iba a ser mi primera jefa. Obviamente me perdí, llegué en la ciudad empresarial que era en esa época la entrevista, eh, un, un día de diciembre con mucho calor, en Viña no hace mucho calor, entonces como que Con 2 micros para allá. 2 micros, no había micros para la ciudad Sí, empresarial, en esa época era como todo muy pirata, entonces saqué todo mi atleta que llevaba adentro y como eran circunferencia, tuve que correr mucho para llegar a la hora. Corrí. Y llegué, obviamente tengo que haber llegado como un tomate roja. Hola, me decía, dice, bueno, ya mi amiga, no sé qué. Y la Lenca fue muy generosa, me preguntó, yo creo que la pobre dijo, ya, esta pobre tipa viene ya corrió ya. transpirando, ya corrió, lo hizo todo, luchó. Me preguntó un par de cosas y yo le dije lo mismo, y sí, tú harías esto perfecto. Hay que ir digamos, con la cajera, con la gente que está ahí en el supermercado. Pero era una pega más Eh, operativa o más comercial ya. Era hacerme cargo de una zona Ya. para Comercial netamente. enseñar a vender seguros. Y yo no Ya. sabía nada. Dije, no, vamos con todo. Vamos. Dije, yo, obvio. Yo había hacía un poco, dije, a él me puede ir bien, dije, el supermercado. Es algo, para mí lo vi como la panadería. Gente muy esforzada, Mm. las cajeras, los reponedores, que había que empezar un negocio que era difícil, bien análogo en esa Sí, época, pues. todo, y me tiré nomás ¿Y quién vendía ahí los seguros? a la piscina. ¿La cajera? ¿Quién vendía? No, habían mini servicios al cliente Ah, que ya. estaban migrando a sucursales de servicios financieros. Ya estaba la tarjeta Presto hace un tiempo y esto era la corredora que no Ya. estaba, sino que la tenía en esa época, la tenía, digamos, las empresas de Elías Ayub, tenían Ya. también BCT, tenían ese corretaje, pero ya querían, obviamente, dejar el negocio adentro y armarlo. Entonces, tuve la fortuna de que primero confiaran en mí. Yo creo que la Lenca dijo, esta chiquilla, Era a todo perra. terreno, a Era perra, le perra. dije, de crear una empresa nueva. Eh, Igual uno dice de IS, todo eso, piensa que es muy, digamos, no falta nada, que hay mucho de todo, pero cuando uno está partiendo en algo que no es el core de un negocio, siempre es con poco recurso, o Sí, sea, bueno. finalmente uno hace de todo. Entonces ¿Cómo, tuve cómo, esa cómo, cómo fortuna, ves eso hoy día que hoy día lideras? O sea, que tú, de alguna manera, te esforzaste mucho. estuve ahí, sí. Y hoy día, ¿cómo veías las generaciones jóvenes que están saliendo de la universidad? Ha ¿Qué cambiado, diferencia veía ahí? sí, ha cambiado las generaciones. Bueno, a mí me gusta participar de los procesos de reclutamiento porque nosotros somos un equipo eh, bien pequeño, pero súper multitask. Tenemos que hacer todos de todo. Y a mí me gusta estar en los procesos, o sea, y ahí uno va viendo un poco las diferencias en el tiempo. O sea, por ejemplo, me ha tocado en entrevistas, oye, ¿tú estarías dispuesta a hacer algunas valijas, a hacer esto? Hay gente que me ha dicho que no, hay gente que me dice que sí. No. Entonces, ahí uno va viendo un poco el grado a lo mejor de compromiso, de motivación y No. de ganas de aprender, básicamente, más allá del rol que uno quiera cumplir. Y tener conciencia del camino que hay que recorrer justamente para poder a lo mejor tomar posiciones más de liderazgo en el camino. Y un gran aprendizaje que he tenido en este tiempo, desde mi infancia, desde la crianza de nosotros, desde lo que me ha tocado, digamos, vivir en el crecimiento de esta corredora, es efectivamente el estar en la última milla, estar metido en la operación, en el conocer el detalle, Mm. lo más chico, a lo mejor lo menos relevante que uno puede ver, puede ser lo más importante justamente para poder ejecutar arriba. Y al final entender también que es un proceso esto. O sea, Total. siempre al principio te va a tocar hacer valija y después, no sé, La depende de tus capacidades, fotocopia, el claro. café, obvio. Entonces, creo que aquí hay una ambición, creo que hay más urgencia en llegar Mm. arriba, en hacerlo rápido, y a veces creo que hay que tomarse el tiempo para justamente
entender mejor las cosas. Pero yo creo que también es parte de la ambición o de la adrenalina en la Claro. juventud. A lo No mejor sé. uno también la tuvo, pero de otra forma. Ya, pues, ¿y cómo te fue ahí con capacitando y haciendo que vendan? ¿Cómo te fue? Bien, me iba bien. Por ejemplo, tenía una zona, a mí me tocó la zona oriente y un poco centro, Santiago Centro. Ya. Entonces tenía sucursales súper distintas, muy distintas. Eh, ahí me voy a cortar. Sí, no importa. Ya, voy a Dale, partir no, de nuevo. Ya, la pregunta me la hacía de nuevo. ¿Cómo, Ya, cómo Mati. te fue ahí, pues, Pili? ¿Cómo te fue ahí capacitando en la Fue un calle? desafío. Fue un desafío, Porque Michelle. estáis todo el día en la calle, ¿no? Todo el día en la calle. De partida no tenía auto. No, Santiago no lo conocía mucho. ¿Micro amarilla Entonces Map City fue mi amigo mucho tiempo. micro amarilla Micro o amarilla. Transantiago ya? Micro amarilla. Antes de Zamorano. Así que luchaba mal, pero aprendía bien. Aprendí a usar eso. Iba con mi Map City impreso, ¿no es cierto? De todas las rutas. Matea. Mateísima. Con el computador, todo el show. Con taco, obvio. Una lady. Impecable. Siempre Una la lady. lady. Y después llegaba a los locales y tenía diferentes percepciones. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, tener la interacción con por ejemplo, de la panadería, de las personas a lo mejor más sencilla, esa Sabía ya cercanía, relacionarte ya. eso Lo perfecto. leía bien. El almacenero Sí. me sirvió mucho en ese contexto. Y me iba bastante bien. Claramente hubo resistencia, o sea, dijo, esta niña que me venía a enseñar a mí? Eran cajeras que tenían 15 años de experiencia, que habían pasado muchas a servicios financieros, pero finalmente uno se las va ganando siendo humilde, Mm. tratando de aportar y de generar la confianza para después de eso empezar a hacer tu trabajo. Y creo que eso fue clave. Vendiendo, básicamente. O sea, en Matucana, en local Y de quizá eran Alameda. empleados que nunca en su vida habían vendido, además. También, o sea, vendiendo y desafiándome a mí misma también, porque a pesar de que lidero un tema, yo me considero bastante quita de bulla, tímida, no voy a ser nunca como No se nota, no se nota. ¿No se nota? Qué bueno. Entonces fue también un crecimiento para mí y finalmente se logró. Me costaba más la zona oriente, pero hice una estrategia un poco más elaborada, que algunos de mi equipo la saben, ¿Qué hiciste? porque lo voy a contar. ¿Un secreto? ¿Es secreto? No, no es secreto, ¿Ya? lo saben algunos, pero te juro que me resultó. La receta de la Ya, Coca-Cola. la receta de la Ahora Coca-Cola. viene la receta de la Ahora viene, Coca-Cola. por favor, suscríbanse. No. Bueno, obviamente el público o los clientes de Líder son distintos. O sea, claramente era bastante más sencillo y los clientes creían mucho en ti cuando tú tratabas de vender un seguro de forma simple, logrando la confianza. En la zona más oriente, obviamente tenían más otras, digamos, bancos donde tomar esos productos, eran los clientes un poco más conocedores del tema y costaba un poco más. Entonces, en un momento, yo vivía con mi tía y dije, y que necesitaba desbloquear a esas ejecutivas. Me había costado un poco. Entonces hablé con mi tía y le dije, necesito que seas una actriz. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, tú vas a hacer esto, vas a ir con, ¿cierto? a la sucursal, qué sé yo, y vamos a hacer un performance de venta. ¿Ya? Era eso. Y obviamente tenía la tarjeta, el medio pago, hicimos el performance de venta, y ella me preguntó algo, y, ok, me dijo, lo voy a contratar. ¡Wow! Mira. Vamos a hacer todo esto, una actuación, pero sin que el resto lo supiera. Muy bien. Y después de eso, Notable. esas 3 sucursales que eran las más complejas, Se subieron al las carro. de esas se desbloquearon y empezaron a vender. Qué buena historia. Entonces, porque ellas también me desafían, me dijo, si usted es tan buena como que dice decir, Venda usted, pues. venda. Y no me había resultado algunas veces. Hasta que le di una vuelta, empecé como a ver las prácticas de acá y a escuchar los no que me llegaron. No quiero, no, hasta que los convertimos en un sí. Qué Y bueno. ahora ya está bastante, o sea, creo que fue un pequeño logro que hizo cambiar mucho la conducta.
Y la cultura de toda la sucursal, yo Totalmente, creo. claro, o sea, de que, oye, todos O sea, pueden, tu tía es importante en la industria de seguros. Sí, sin po, quererlo. sin quererlo. Qué buena historia. Pero bien, bien entretenido, ¿Cómo se llama mucha tu tía? historia. Sonia, Sonia. Mandémosle sí. saludos a Sonia. Saludos a Sonia. Gracias, Sonia. Gracias por tanto. Oye, así que Y ahí te fue bien entonces. sí, Ya. fue ¿Y hasta cuándo una estuviste? linda experiencia. Después tomé Zona Sur, Ya, más zonas. después fui creciendo, fui product manager y ya fui tomando más posiciones de liderazgo, entendiendo que ya sabía cómo funcionaba todo, porque esto no era como que ya vendamos, no, hay que hacer todo. La gente, capacitar. Yo iba con un speech, una presentación y terminaba explicando qué es lo que es la UEF. O sea, de verdad Ya. era muy, Sí. muy heavy, Sí. pero se puede. Oye, ¿y la vida familiar en qué momento llega? Llega, a mí me encantaba mucho trabajar, o sea, yo disfruté mucho de Matea, pues esto, Matea, está ahí Matea, feliz. y la vida familiar propia, porque igual yo trabajaba mucho acá los fines de Sí. semana, volvía, digamos, a Viña, contaba todas mis aventuras, todos felices, pero la vida familiar de acá partió un poco más tardía por lo Ya. mismo, me costó tomar la decisión y finalmente la tuve ya 2015, donde me casé con Juan Pablo y actualmente tenemos dos niñitas preciosas, que es la Josefina y la Antonia. Y ahí claramente ¿Y cuánto tiempo pololearon antes de casarse? poco, Ah, sí. poco, Ya. sí. Fuimos bien prácticos en eso. Ya. Y bueno, parte de, los dos estábamos también en una etapa de nuestra vida que ya habíamos hecho todo lo que queríamos, carreteamos, viajamos, probamos nuestro emprendimiento, hicimos nuestras cosas, estudiamos y ya era el momento de dar un paso. Así que estamos felices con ella. Claramente el foco cambia. Es Absolutamente. increíble Sí. el vuelco. Y uno ahí se da cuenta de que si pensaste que lo habías hecho todo, estaba todo partiendo. O sea, claramente el trabajo más difícil que tenemos los que somos papás Así es. y el desafío es mayor. O sea, ¿Y tener, cómo conciliar hoy día tu exigente lo trabajo con concilio, con la familia? lo concilio porque finalmente nosotros somos una persona. Entonces, en la medida en que yo involucro a mi equipo y a mi familia en lo que yo hago. Ya, o sea, tengo un equipo bien consolidado, es pequeñito, pero muy fiel, digamos. Varios de ellos siguen en la corredora actualmente. Una corredora que partió, digamos, desde lo menos a lo más. Actualmente igual es una corredora que está entre las 10 más grandes. Eh, y claramente involucrando a la familia, o sea, ellos conocen a las niñitas, Ya. saben dónde estoy, eh, cuando uno a veces está bien o mal, lo comunico, y ellos también hacen lo mismo conmigo, y las cosas que tenemos que celebrar entre todos las celebramos, las que no, nos apoyamos. Entonces creo que eso hace que justamente el apoyo en el trabajo, cuando yo no pueda estar o cuando alguien tenga que faltar o qué sé yo, se da básicamente solo y permite justamente que uno pueda tomar posiciones más de liderazgo, obviamente contando con la confianza de tus jefaturas también Sí. y del equipo que tienes abajo. ¿Pero hay algún cuestionamiento realmente o culpa con la Sí, crianza? ¿Sí? ¿Y cómo la totalmente. manejáis eso? Hay periodos que uno dice, ¿por qué? O Mm. cosas que se pierde. Pero ahí uno tiene que mentalmente prepararse y no castigarse mucho, sino que en el fondo valorar siempre lo bueno. Yo trato de no mirar el vaso medio vacío, sino que apreciar las cosas buenas que pueden darse. Creo que a lo mejor pueden ser pocos minutos de que nos juntamos, nos damos el tiempo. A veces son pocos, o sea, claramente hay veces que yo llego tarde, que no las veo en un día, que están durmiendo. Y ellas lo saben, yo trato de explicarles un poco, pero los momentos que tenemos, muy preciados, muy Ya. valorados y de mucho cariño. Creo que eso es la clave de que también te entiendan y involucrarlos también en tus temas. Creo que mantener las cosas separadas no suma. Bien. Oye, cuando llega esta alianza líder BCI, ¿en qué momento Hoy, te pilla eso? digamos, embarazadísima. Sí, pues, me imagino. Sí. Estaba esperando a mi segunda hija ¿En qué cargo estaba ahí? y yo estaba recién como gerente de intermediación, que ¿Ya? era la gerencia de negocio seguro, era parte de la gerencia comercial de líder, de servicio financiero.
Entonces me pilla bastante bien. Yo creo que siempre tuvimos historias de- con Walmart, que claramente no éramos el core, de replantear negocios, de ver si lo hacían ellos internamente o con un aliado estratégico. Eh, hubo con Walmart y lo bueno que cuando ya estuvimos con ellos, tuvimos instancias también internacionales para poder compartir prácticas Ya. de seguro básicamente, con Estados Unidos, con Canadá, con Inglaterra en NASDAQ, y teníamos una colaboración, pero claramente eso que fue del 2010 más o menos el tiempo, fue cambiando y claramente hacía más sentido ya en torno al 2015, 2020, que Walmart tuviera un foco en el core de su negocio, en la digitalización también y obviamente en el negocio financiero darlo a un partner que era localmente súper potente, que mantuviéramos también match con las culturas de las Mm. empresas y que claramente la unión de ellos sumara a la alianza con retail, ¿ya? Y eso, digamos, me pilló en un momento también de crecimiento, de replantear el negocio y creo que fue súper positivo también ese proceso. Digamos, de ver los negocios, ver dónde está la oportunidad, el due diligence y todo eso, fue bastante Mucho enriquecedor, aprendizaje, po. mucho aprendizaje, sí, a todo nivel. Y le ha ido espectacular. Le ha ido muy bien. Nos ha ido bien, nosotros tenemos que seguir creciendo, sentimos igual que siempre hay deudas o cosas por hacer, y eso es lo que apasiona un poco de esta industria, que yo básicamente llegué por una coincidencia, por una linda coincidencia. Mi práctica en Viña me sirvió Sí, para po. tener ahí un guiño a lo que es el corretaje seguro, Después y Sonia, después Sonia. después Sonia, después retail y esta Sí, mezcla que es muy bonita. Y además que si uno le da el sentido también al trabajo, que siempre se lo doy a mi equipo, y es que nosotros estamos comercializando seguros masivos digamos, a clientes que son muy, 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 digamos, eh, ay, se me fue la palabra, son no diversos. importa. Yo creo que el cliente de Ah, líder es bien diverso. claro, o sea, a los clientes que posiblemente en Chile está más desprotegido, o sea, Sí. llegando al cliente líder que es bien transversal a Chile, muchos de ellos no tenían seguro en su momento, hasta los mismos colaboradores también, las cajeras, esos no conocían el tema. Entonces, esa misión de aprendizaje, de también nuestro rol asesor, partirlo desde los colaboradores de Walmart, de DIS en su momento, también a los nuestros y finalmente al cliente final, que claramente no tenía esa necesidad tan tácita. O sea, ellos claramente les pasaba algo y tenían, digamos, eh, una vida muy, digamos, frágil respecto a la protección. Y nosotros ahí fuimos apoyando y eso es la gran nobleza que tiene nuestro negocio. Y usted además como corredora siempre está innovando, haciendo cosas nuevas. Y ahí Sí. yo creo que te sale el ADN emprendedor de los Pérez. Ay, totalmente. ¿Tú crees que hay algo de Mira, eso? imagínate un gerente de mercado o un gerente de supermercado que básicamente el supermercado es como su batallón y todo es una rutina, vamos, equipo, qué sé yo, y las lechugas y los tomates y todo lo que es mercadería general y eso, tener que estar en esa línea era súper desafiante, pero muy entretenido. O sea, nosotros teníamos que lograr la atención de los gerentes de mercado, hablar con ellos, lograr que digamos, que nos dieran un poquito de su tiempo, pero se hacía. O sea, poner góndolas. Nosotros logramos poner seguros paquetizados en la góndola al lado de los chocolates, por Sí, ejemplo, en la caja. tal cual. Vender con las cajeras, con un formulario que era un acordeón que tú decís, pero ¿qué es esto? Increíble, sí. Y vendíamos los seguros asociados a los créditos de consumo, los avances que sacaban en las cajas.
digamos, contando 1 millón de pesos con billete en esa época, firmaban esto. O sea, un montón de cosas, mismo swap también, que fuimos los pioneros en llevar un trámite a algo muy masivo en la caja, Los con un tótem, super premio, los los tótem. tótem. En esa época las cajeras lo vendían y le poníamos el fancy retailero, ponte tú. En esa época pusimos de rostro a la tía Sonia de Mazú. Mira. También, ¿no es cierto? Teníamos hitos como más deportivos, no sé, un bombalé, qué sé yo. Teníamos rostro, entonces éramos como retail con mezcla. Creo que eso le dio una llegada adicional Más y cercano. claramente un crecimiento en esa época a todo el retail, digamos, la banca seguro retail, Sí. que fue parte del crecimiento. ¿Y cómo veis la industria hoy día para adelante? ¿Cómo veía la corredora, el líder BCI? Lo veo con muchos desafíos, lo veo positivo. Creo que tenemos clientes que necesitan asegurarse, protegerse. Los productos uno no es que los cree y están, digamos, listos. No, los productos nunca terminan de estar listos. Y si tú no entiendes en este rubro de que ofrecer, digamos, comercializar un seguro, no es solamente un precio por una cobertura, eso es nada, eso parte ahí. Todo lo que el ámbito del seguro es la experiencia finalmente. Entonces, no es como vender una lechuga o voy a comprar un yogur y listo, tengo mi tema resuelto. No, acá es digamos, una confianza que uno contrata para que cuando tengas una situación muy dura, podamos resolverla. Entonces, eso requiere un trabajo totalmente distinto. Y ahora en este escenario de inmediatez, de tener, digamos, 24/7 las cosas disponibles y todo eso, y un cliente bastante más informado, más exigente, nosotros tenemos que dar la altura y esto nunca va a parar. Nosotros tenemos que estar siempre reinventándonos eso. ¿Cuántos clientes tiene el líder hoy día? Hoy tenemos cerca de 1 millón de clientes. O sea, mucho por hacer todavía. Mucho por hacer, pero muy desafiado y muy feliz de hacerlo. Creo que, y por eso uno se mantiene en este rubro. Le cuesta salirse porque siempre hay oportunidades de mejora y lo bueno es que está en nosotros hacer los cambios y eso es lo que me motiva mucho, seguir haciendo cambios en la industria. Hoy te felicito por todo lo que has hecho en realidad. Para nosotros también es un gusto trabajar contigo. Siempre es grato tener una contraparte. Primero, que se ve muy buena persona y muy dócil, amable, pero también siempre creando cosas nuevas, así que es un agrado. Oye, y para ir cerrando la conversa, así como llegaste accidentalmente a la industria, si volvieras a nacer, ¿te gustaría trabajar en seguro? Hoy la pregunta. Totalmente, me gusta mucho. Qué bueno. Así que vamos por más. Vamos por más, Pilar. Oye, muchas gracias por compartir con BCI Seguros. Gracias este podcast. por la invitación y espero que nos veamos después en otros podcasts. Bien, pues. Puñito. Muchas gracias. Gracias. Chao.